calcular la pendiente. La pendiente va a ser igual a delta y entre delta x. Delta y va a ser y12 menos y11 entre x11 menos x12. Y la recta va a ser esta que está aquí, ¿ven? Tomando como les dije el vértice 12, donde tenemos que y menos y12 es igual a la pendiente m por x menos x12. ¿Estamos bien hasta allí? Sí, profe. Ok. O sea, vamos a calcular con eso, por favor, calcúlenme la pendiente para meterla en la recta entonces y terminar de construir la recta que tenemos allí. Esto deben de haberlo hecho varias veces con el profesor Rosales, ¿verdad? Para calcular ciertos elementos en vías 1, ¿no? Bueno, sí, no, porque realmente en vías 1 uno normalmente le da a ustedes los vértices. Entonces no hace estos cálculos directamente. Profe, ¿esa pendiente en decimal o en fracción? Dámelo en decimal, de una vez. 0,1393. Ok, vamos a tomarla con los tres decimales, ¿ves? 0,139, ¿ves? Da esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Corroboren con esto, muchachos, ¿oyeron? Por favor.
¿Ya tienen eso? ¿O están en eso? Estamos en eso, profe. Ok. Continuar, mejor dicho, con el ejercicio. ¿Listo? Sí, profe, listo. Ok. Ahora vamos con lo siguiente. Con el vértice, vamos a usar todos el mismo vértice. Con el vértice 4 y con los vértices 3 y 4 vamos a hallar la pendiente de la vía secundaria y posteriormente vamos a hallar con el vértice 4 y la inversa de esa pendiente. Vamos a buscar entonces, no, mejor no, ya va, disculpe. Con el vértice 4 y la distancia de la mitad de la calzada, o sea, la mitad de la defensa central, más el hombrillo izquierdo, más los dos canales de circulación, vamos a hallar un vértice en el lateral derecho de la vía secundaria. ¿Se entendió? Profe, Sí, profe. mitad de calzada, hombrillo izquierdo y los dos canales. Mitad de la defensa central, más el hombrillo izquierdo, más los dos canales de circulación, vamos con eso, con esa distancia. Y el vértice 4 a hallar un vértice 4' que va a estar en el lateral derecho de la vía. ¿Entendido? Sí. Ok. Manos a la obra entonces. Me preguntan cualquier cosa. Estoy aquí calculando. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Profe, cuando calculamos la tangente de salida, Ajá. dijimos que había el vértice 6, ¿verdad? Y dijimos que estaba a una distancia específica del vértice 5, que era 240 metros.
Correcto. De este lado para la tangente de entrada, ¿no habría también una distancia específica desde el vértice 5? No, no la podemos tener porque fíjate, cuando yo hago la rampa, yo tengo que establecerle el sitio de amarre donde ella va a iniciar. Si yo la obligo al sitio donde inicia, no la puedo obligar al sitio donde termina. Entonces, por algún sitio yo tengo que generarle un amarre a la carretera. Y por eso yo dije lo de los 240 metros, ¿ves? Entonces, ¿qué va a suceder? Puede pasar, y esa es una opción razonable, puede suceder que puede suceder que la rampa calce perfecta y no haya problemas, y que realmente la longitud de transición que nos dé al final sea casi la misma que la longitud de transición. O sea, que sea casi perfecta, casi que calza exacta en el sistema y no hay problema. Pero también puede suceder que la longitud que nosotros tenemos, que la longitud que hay para el trámite de la aceleración más la transición sea muy grande. Eso puede suceder también. Y si eso es muy grande, yo, posterior a que haga el cálculo como nosotros lo estamos haciendo, puedo decir, bueno, ese punto de amarre o esa distancia que yo establecí es muy grande y yo tenga que disminuirla para que esa longitud realmente sea consona con lo que yo estoy haciendo. Ahora, también puede pasar lo contrario. Puede suceder que la longitud que yo estoy dejando para la aceleración más la transición sea negativa. Y si eso me da negativo, implica que los 240 metros que yo coloqué para el punto de amarre estaba mala. Y yo tenía que dejar más longitud que los 240 metros para que la rampa entre. O sea, nosotros ahorita estamos haciendo un ejercicio en el cual para este primer cálculo que estamos haciendo, para este primer ejemplo, nosotros no sabemos si la rampa va a entrar o no va a entrar. Estamos diciendo como premisa que vamos a dejar 240 metros del punto de intersección, pero no sabemos si eso nos va a quedar bien, ¿oyeron? Lo que se hace normalmente en la práctica a posterior es que si la rampa chequea bien, uno intenta que la longitud de aceleración más la transición calcen casi a la perfección con lo que tiene que ser. Y la rampa no tenga que ser más grande de lo que uno realmente quiera. Pero también puede suceder que si esas longitudes, como les estoy diciendo, nos dan negativas, nos dan malas, tengamos que repetir el ejercicio para que la rampa pueda cuadrar exactamente como nosotros queremos. ¿Entendido? Ok, sí, sí. Ok. O sea, esos 200 conos de amarre que yo estoy estableciendo para iniciar la rampa, yo estoy ahorita asumiendo teóricamente que puede ser 240. Pero a lo mejor lo que yo necesito para la velocidad de diseño que yo le estoy dando a la rampa es que ella inicie no a 240 metros, sino que inicie mucho antes. O sea, que esa longitud sean 500 metros, porque la velocidad de la rampa es muy grande. Y si la velocidad de la rampa es muy grande, el radio de curvatura me va a dar muy grande. Entonces, a mayor velocidad, mayor radio de curvatura yo requiero. Entonces, ¿qué también puede suceder? También uno puede decir, uno puede elucubrar de otra manera. Uno pudiera decir, bueno, mira, yo no tengo espacio en el campo para poder desarrollar una rampa que inicie antes de los 240 metros del sitio donde yo estoy desarrollando eso. Porque tengo un desarrollo muy importante que no me permite ocupar ese espacio requerido. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, si eso es así, entonces yo voy a tener entonces que jugar con otra cosa. Voy a tener que decir entonces que la velocidad de la rampa va a tener que ser más chiquita, me va a dar una longitud obviamente de desaceleración más grande, pero que me va a permitir que esa rampa entre posiblemente en esos 240 metros que yo quiero. O sea, cuando uno hace un proyecto de esto,
tiene que tener en cuenta que esas longitudes que nosotros queremos, de los 240 metros o 500 metros, o lo que nosotros queramos, depende mucho del espacio disponible que yo tengo en campo y cuánto yo tengo para hacer eso. O sea, si hay algún control de trazado o de diseño que no me permita usar más de los 240 metros que yo tengo. Vamos a dar un ejemplo de eso, fíjense. Si ustedes van a hacer eso, por darles un ejemplo para el distribuidor que tienen de los Ruices en Caracas. Oye, si yo llego y calculo la rampa directa para el giro a la derecha, desde la autopista Francisco Fajardo hacia el Cafetal, yo tengo en ese lateral derecho la pista del aeropuerto de La Carlota. Entonces, ahí yo digo, yo no puedo ocupar espacio de la pista de La Carlota, porque allí la pista es más importante que la incorporación que yo estoy haciendo, que la rampa que yo estoy haciendo. Entonces, en ese caso, yo tengo que intentar que mi rampa inicie y termine en unos valores considerables, que no sean más grandes o que no me afecten tanto a la parcela que yo tengo al lado. Pero si este proyecto que yo estoy haciendo, por darles un ejemplo, lo estoy haciendo, no sé, en un municipio foráneo, donde la zona es rural, donde no hay nada, donde yo tengo espacio suficiente. Por ejemplo, lo estoy haciendo en Guárico, o lo estoy haciendo en Apure, y resulta que yo estoy en una zona rural, donde no tengo nada, ningún problema lateral. Yo digo, bueno, a mí no me importa poner los 240 o poner los 500 metros. Y si eso genera una afectación, se la hacemos, porque yo no tengo ninguna zona urbana que yo estoy afectando. Pero ese criterio no lo puedo hacer igual en las zonas urbanas. O sea, lo mismo que yo hago, cuando yo diseño un distribuidor en zonas urbanas, mis áreas para afectar son más chiquitas y son más costosas que las que yo tengo en las zonas rurales. O sea, 1 metro cuadrado en una zona rural en Guárico no va a costar lo mismo que cuesta un área urbana en la ciudad de Maracaibo o en la ciudad de Valencia, por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo de eso. ¿Me entienden? Claro, profe, sí. Ok. Esas son una de las cosas que a veces a uno le lleva a tener unos controles de trazado, que a veces no permiten hacer ciertas mejoras viales o tomar ciertas consideraciones en ciertos tramos viales. Normalmente las vías siempre deben tener en zonas urbanas o rurales, siempre debe haber un espaciamiento lateral que queda, o mejor dicho, que se establece desde que se hace el proyecto, que es del Estado. O sea, que no es de ningún privado y que el privado no puede construir allí. Y no puede construir por eso que estoy diciendo, porque cuando se van a hacer ampliaciones, esos tramos o esas áreas ya son del Estado o del ministerio o de la alcaldía o la gobernación. Entonces no hay que expropiar a nadie, sino que se usan esas áreas que están convenientemente hechas para hacer esos proyectos en esas zonas. Eso es lo que normalmente sucede. Entonces, por eso es que, por darles un ejemplo, no sé si ustedes han pasado por el distribuidor La Araña. Todo el autolavado y todo el estacionamiento que hay abajo del distribuidor La Araña, todo eso, toda esa área es del Estado. Esa área no es de un privado. Que un privado llegó y la alquiló, la arrendó, que tiene 30 años abajo, bien por él. Pero esa área es del Estado. Cuando el Estado requiera hacer uso de la misma, ese concesionario se tiene que ir y tendrá que entonces el Estado utilizar el área para poder hacer la mejora vial requerida. Eso es lo mismo que va a suceder si ustedes tienen a lo mejor, por darle un ejemplo, una parcela que está en el lateral de la autopista Francisco Fajardo. Usted pudo haber construido hasta el final de la parcela y decir que la parcela de usted lindera exactamente con la autopista. Pero cuando construyeron la autopista, hubo un decreto que hizo el ministerio en el cual usted le requirió o le dejó bien claro hasta dónde usted puede construir la parcela. O sea, si usted construye más de allí,
el día que el ministerio quiera hacer uso de la misma, no es que lo va a expropiar, sino que va a llegar con la máquina y se va a llevar lo que haya por el medio. Y eso va a ser un trabajo seguramente de ya legal, no de ingeniería, pero que va a suceder y esa autopista se va a ampliar en ese tramo. O sea, ese ejemplo se los doy porque eso va a pasar cuando se haga la ampliación de la autopista Francisco Fajardo, que está concebida entre el distribuidor El Cien Pies y el distribuidor El Pulpo. Y lamentablemente, todo el que tenga la parcela alrededor de la vía va a ser afectado. Sea la CanTV que tiene ahorita un depósito, sea la Electricidad de Caracas que tiene un depósito, sea Ciudadanesco que se le ocurrió construir al lado un pedazo de una entrada de un acceso para un desarrollo, sea Sabempe que llegó y construyó un depósito también para hacer el depósito de la basura, entre otros. Todos los que están allí igualito los van a afectar. ¿Entendido? Eso se llama derecho de vía. Eso que yo les estoy diciendo. Y ese derecho de vía no se vende. Es del Estado. No sé si anteriormente lo habían oído nombrar, pero eso está ya bien reglamentado. Ya. Bueno, un caso de eso, le voy a ponerles un ejemplo de esto que estoy diciéndoles. Y me tocó en un proyecto, casualmente lo voy a poner como un ejemplo típico de esto. Nosotros estamos haciendo un proyecto en el estado Aragua, casualmente, y un cliente es el dueño de 2 parcelas en los 2 laterales del distribuidor de Palo Negro. Él tiene los dos laterales son de él. O sea, la autopista regional del centro le pasa por el medio. El cliente, que es el dueño de las 2 parcelas, es la alcaldía del municipio Girardot. La propia alcaldía es dueña de sus terrenos en los 2 laterales del distribuidor. Entonces, la alcaldía requirió en ese momento, cuando se iba a hacer esa ampliación del distribuidor que les estoy comentando, hacer en esas áreas foráneas al distribuidor un terminal de pasajeros para mover el terminal de pasajeros que está en el centro de Maracay hacia el distribuidor y poder permitir que los vehículos de transporte público que van hacia la ciudad, hacia el estado Aragua o desde el estado Aragua van hacia otros estados, lleguen a ese terminal y se vayan de una vez sin entrar en la ciudad de Maracay. Entonces, cuando se hizo eso, cuando se hizo el estudio, se dijo, bueno, ok, eso está bien, que es verdad que las parcelas son de la alcaldía, porque en ese caso son de la alcaldía, pero que también se dijo allí, si son de la alcaldía, pero parte de la parcela es propiedad del Ministerio de Transporte Terrestre, o sea, toda la parcela, aunque uno ve toda la parcela y la parcela uno dice, oye, la parcela es gigante y ahí podemos hacer un terminal y está la alcaldía, que es un ente público, fíjense, el ministerio también dijo, epa, ya va, yo soy dueño de una parte de la parcela, porque cuando se construyó la autopista regional del centro, yo también dejé un derecho de vía para que esa autopista se pudiera ampliar. Entonces, ¿qué hicieron entre las partes? Dijeron, bueno, ok, vamos a definir hasta dónde es el lindero del ministerio y hasta dónde el lindero es de la alcaldía. ¿Para qué? Para que entonces la alcaldía pueda hacer uso, pero de un porcentaje de su parcela. ¿Por qué? Porque cuando la autopista se vaya a ampliar, nosotros no tenemos por qué agarrar y afectar un terminal de pasajeros de la propia alcaldía, sino que de una vez quede el espacio suficiente para poder hacer la ampliación de la autopista en ese tramo vial. Entonces, cuando revisamos, en efecto sí, fíjense que por lo menos, por darles un ejemplo claro de eso, es tan así que el derecho de vía es propiedad del ministerio, que el ministerio dejó que en su derecho de vía se construyera un oleoducto, un gasoducto, mejor dicho, que lleva el gas desde el estado Carabobo hasta la ciudad de Caracas. Y a su vez existe un tendido eléctrico principal que también está en el derecho de vía del ministerio, que permite que se lleve la electricidad desde un sistema central hacia otros estados del país. Entonces,
por poner un ejemplito nada más de eso, pequeñito, de lo que significa eso. Que si nosotros hubiéramos querido hacer el terminal, por darle un ejemplo, en ese sitio, para poder mover, para que tengan una idea, para poder mover el cableado que teníamos en esa parcela, necesitábamos dejar 8 horas sin luz a la mitad del país para poderlo hacer. O teníamos que cortar el suministro de gas durante una semana desde el occidente hasta la región central del país. Entonces, por eso hay que tener claro hasta dónde yo tengo espacio para yo poder mejorar o hacer trabajo en distribuidores, en parcelas o en zonas aledañas que yo tenga para hacer uso de estos bienes. ¿Entendido? ¿Estamos bien hasta allí? Chévere, profe. Ok. Vamos entonces a calcular ahora, muchachos. Vamos a sacar el cálculo entonces de el vértice 4'. Entonces, vamos a utilizar el vértice 4. Vamos a utilizar la distancia de la mitad de la sección transversal de la vía y vamos a calcular cuánto nos da el vértice 4' que tenemos que calcular, señor.
¿Cuánto es el rumbo de la vía secundaria? Disculpen, pero no lo tengo aquí a la mano. grados, 3 minutos, 51,57 segundos. Como 57. Tío. Déjenme hacer aquí un gráfico primero antes de mostrarles las ecuaciones, muchachos. Ya. Vértice 4'. Bien. Sí, profe. Okay. ¿Cuánto les dio el vértice 4' entonces? El norte da 508,7884. Y el este da 49,5493. Muy bien. Ahora con eso y hallando la pendiente, podemos construir entonces la recta del extremo del lateral derecho entonces de la autopista. ¿Entendido? Vamos a calcular la pendiente y vamos a calcular esa recta entonces, señores. ¿Alguno de los que está aquí está en la clase de tránsito también? ¿O quiénes están, mejor dicho? Pues yo sé que hay varios. Sí, profe. En ese grupo, Eliezer, ¿hay algún... Disculpa, no en ese grupo ya. ¿Tienen algún grupo de WhatsApp para esa clase de ingeniería de tránsito? Sí, sí hay. Sí, profe. Ok, entonces pueden escribir allí
y decirles que vamos a comenzar la clase a 1/4 para las 11, por favor. En ese grupo que tienen de tránsito. Ok, profe. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a mandar a la gente de tránsito este mismo link para que se conecten a esta misma. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con la clase de tránsito después de la de vía, pero ellos se van a conectar a esta misma clase que nosotros estamos llevando ayer. O sea, que vamos a seguir usando el mismo link, pues no lo vamos a cambiar, el link del Zoom, pues. Déjenme yo hacer eso un momento para mandarles ese chat a ellos y sigo calculando aquí lo que les estoy diciendo. Sigo calculando la recta ya. Disculpen.